Seguimos en vivo en Chiapas al cierre. Qué bueno que está con nosotros y como le adelantamos antes de irnos al corte comercial, tenemos en el estudio a un destacado político mexicano. Usted lo conoce desde hace muchísimos años, Santiago Krill Miranda, un personaje importante y clave, por supuesto, de la política nacional. Bienvenido a Chiapas al cierre. Efren, buenas noches y muchas gracias. Qué bueno que está por acá con nosotros y sin duda su visita a Chiapas muy importante. Muy importante para informarle a los panistas, a los priistas, a los perredistas, pero también a la sociedad en general de mi aspiración para coordinar el Frente Amplio por México, que es pues una alianza entre partidos, entre organizaciones sociales, cientos de organizaciones sociales, gremiales, sindicales, de organizaciones campesinas, que queremos cambiarle el rumbo al país. Pensamos que el actual gobierno tiene un camino y que es un camino que no ha funcionado. No ha funcionado en materia de combatir la violencia, no ha funcionado en el sistema de salud, no ha funcionado en el sistema educativo para evitar el rezago de la pandemia, no han puesto atención en eso, las deserciones escolares. Entonces queremos buscar un camino distinto. Hay muchas deudas pendientes, muchos sectores en los que se tenía confianza y como usted dice, ya es el quinto año y no se ven los resultados ideales, o al menos es la percepción en la ciudadanía. Así es. Mira, por ejemplo, en el campo, cancelaron muchos programas y ya remataron, como si no hubiera sido poco la cancelación de programas, con la cancelación de la financiera rural. Y así te puedo ir dando ejemplos tras ejemplos de malas decisiones, desde hacer un aeropuerto que no funciona, una refinería que no ha producido un solo barril de petróleo. Y mira, el Tren Maya yo creo que es algo muy bueno para el sur. Creo que es una gran idea, pero se podría haber hecho estableciendo el impacto al medio ambiente. Mira, Chiapas es un estado que tiene una riqueza, y esa riqueza en su selva, en su naturaleza, es el oxígeno del país. Entonces hay que cuidar mucho la naturaleza y también hay que cuidar mucho porque aquí se han sentado culturas muy antiguas, que muchas veces pues, se ve ahí en la selva algo y no se sabe, pero abajo hay una pirámide o algún tipo de... Está tocando un punto importante, Santiago Krill. ¿Qué significa Chiapas para Santiago Krill? Usted ha ocupado algunos puestos de suma importancia a nivel nacional desde hace muchísimos años, ha tenido el contacto directo, una visita constante con el Estado, lo vemos con amistades, varios chiapanecos destacados también, como don Emilio. Bueno, ¿qué significa Chiapas para Santiago Krill? Mira, significa un estado que tiene una importancia fundamental. En primer lugar, es un estado de frontera, o sea, es un estado donde termina la patria o empieza la patria, como se le quiera ver. Es un estado con grandes recursos naturales, en todos los sentidos, con grandes bellezas naturales. Es un estado que podría ser una potencia turística, como no se ha visto. Es un estado, además, que tiene un potencial también agrícola importante. Y es un estado que requiere que el gobierno central lo voltee a ver, pero no solamente con una mirada que pasa, sino con una mirada que queda. De atención. De atención. Como secretario de Gobernación, teníamos un problema serio con la migración. Veíamos situación que se ha encrudecido en los últimos años. Pues sí, porque hay más de 100,000 migrantes que están habitando hoy en Chiapas y que vienen de Centroamérica, de Guatemala y de todos los estados atrás. Entonces, lo primero que yo hice fue una estación migratoria, la más moderna, la más amplia. Lo segundo es hablar con el presidente de Guatemala, con el primer ministro de Belice, me fui platicando con los presidentes y empezamos a tener orden, donde había mucho desorden. Porque una de las cosas que este gobierno se ha equivocado es en decir que la ley no es la ley. No, pues la ley sí es la ley. ¿Por qué? Porque hay gente mala, hay gente criminal y hay gente que debe estar en la cárcel.
Recuerdo mucho esa frase suya, la ley es la ley. La ley es la ley, así es. ¿Cuáles serían las Efraín. otras problemáticas importantes por atender para Chiapas y el sureste mexicano? Ya nos hablaba, por ejemplo, del potencial turístico, ya nos hablaba de la crisis migratoria. ¿Cuáles serían las otras atenciones que daría Santiago Krill en caso de ser el candidato por el Frente Amplio y, por supuesto, de llegar a la presidencia de la República? La pobreza. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que se tiene que atender, de manera urgente y radical. Segundo, los servicios de salud tienen que llegar a todas partes. Lo tercero, escuelas, escuelas y más escuelas. La única manera de poder igualar a desiguales, de poder generar oportunidades, es la escuela. Mira, te voy a decir lo que me decía mi padre de muy chico. Mira, Santiago, lo que tienes puede ir y venir. El destino puede ser malo o bueno. El patrimonio que tienes ahorita lo puedes perder mañana, pero lo que no vas a perder nunca es lo que sabes. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que te saca adelante. Yo le doy gracias a mi padre que estuvo atrás de mí desde la preparatoria, la carrera, y me doy cuenta que eso es lo que más vale de mis hijos. Digo, miren, yo les voy a dejar dos cosas. Mi nombre, y espero dejarlo limpio, pero albeante, y lo segundo es sus conocimientos. La educación, claro. La educación. Otro tema importante y que nos atañe mucho a todos como mexicanos y como chiapanecos y que ha recrudecido también en las últimas semanas, de los últimos meses, es el tema de seguridad. ¿Cuál es la visión de Santiago Krill en el tema de seguridad? Obviamente, tema sureste y a nivel nacional. Mira, el segundo tema, te decía que el primero es la pobreza. El segundo tema, pero va paralelo prácticamente, es la violencia. ¿Y qué violencia? La del crimen organizado. ¿Por qué? Porque se ha esparcido por todo el país. Y lo que no podemos permitir es que el Estado mexicano no gobierne porciones, partes del territorio, y que ya el crimen organizado se expanda, por ejemplo, como lo ha hecho en Michoacán, que ya controla a los productores de aguacate, a los productores de guayaba, que en ciertas zonas es el que distribuye la cerveza, el que distribuye los refrescos, y nada más puedes comprarle. Entonces, y luego el pago de derecho de piso. Y entonces, y el Estado mexicano, y dice el presidente, pues abrazos y no balazos. Entonces, es inentendible, Efraín. Claro. Mira, cuando yo fui secretario de Gobernación, Tuvieron etapas duré críticas. 5 años. Y era yo el responsable de la seguridad interior del país. Sí, es una de las funciones del secretario de Bueno, Gobernación. Bajamos los niveles de violencia 30% en los últimos 70 años. Ningún gobierno lo ha logrado. Entonces, cuando yo le pedí al presidente López Obrador, vamos a dialogar. Además, fue mi amigo muchos años, muchos. 94, 95, 96, ahí anduve yo ayudándole. Años, claro. Y le decía yo, presidente, de oportunidad, ¿sabe Efraín, por qué quería yo hablar con él? Para darle mi experiencia. Pues sí, somos adversarios políticos, pero tuve yo 5 años y he sido el único secretario de Gobernación en toda esta historia que ha podido bajar los niveles de violencia 30%. Te doy los datos. 14 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Así me lo dejó el presidente Zedillo. Cuando salí yo de la Secretaría de Gobernación eran 8 crímenes violentos. Mucho menor incidencia. Bueno, pues casi 30%, Efraín. Entonces tuvimos una estrategia, nos funcionaron algunas cosas, otras no. Y cuando, por ejemplo, llegó Calderón, le dije, presidente, te quiero dar mi visión. Me invitó un día a comer, apuntó, me invitó otro día más para seguir preguntando, y él me dijo, yo voy a tomar otra ruta. Y tomó otra ruta. Sí, bueno, ruta que muchos sabemos. Bueno, pero nuestra ruta, por ejemplo, no fue la militarización, fue la inteligencia, fue la focalización, fue el contener a los grupos que no se nos fueran a fragmentar por todo el país. Fue Sí había estrategia. tratar con Estados Unidos
en una situación de confianza, Claro. de intercambio de información y de colaboración, respetando la soberanía de cada país, por supuesto. Don Santiago, muchos temas importantes. ¿Por qué los chiapanecos deberían ir con Santiago Krill? Por 3 razones. Dice un buen dicho que querer es poder, porque quiero cambiarle el rumbo a México para bien. Quiero hacerlo por mi familia y mis nietos. Quiero hacerlo por las familias y los nietos del resto de los mexicanos. Como protejo a mi familia, me gustaría, como coordinador del Frente, proteger a las demás familias de la misma manera. Segundo, porque puedo, porque tengo la experiencia, la capacidad, el conocimiento de México. De Chiapas, vaya que lo conozco, pues me tocó el levantamiento del EZLN, pero también me tocó pues traducir los acuerdos de San Andrés Larrainzar en una reforma constitucional. Y durante mi gestión de 5 años no fue un problema, en esta parte del Estado. No fue problema. Y poco a poco fue entrando ya en una dinámica diferente. Aportaron para la reforma constitucional de pueblos y comunidades indígenas. Entonces tengo una experiencia no solamente en Chiapas, no solamente en la parte migratoria, sino también el conocimiento en cada uno de los estados. Si vamos a Oaxaca, si vamos a Guerrero, si vamos aquí a Tabasco, a Campeche, a Quintana Roo, en fin, porque he recorrido el país tantas veces. Dice López Obrador que él conoce todo, pues yo también, y somos más o menos de la misma edad. Perfecto. Él ha tomado un camino y yo he tomado otro, pero entonces puedo porque tengo la experiencia, tengo los conocimientos, pero sobre todo, frente, tengo los resultados para afrontar el principal problema del país, que es la violencia. Y lo segundo, y lo tercero, porque debo. Siento una obligación interna de ponerme al frente en estas circunstancias que vive el país. Perfecto. Pues muchísimas gracias, don Santiago Krill. Sabemos que tiene agenda ocupada, saturada, más Así actividades es. acá con los chiapanecos y las chiapanecas. Gracias por haber estado con nosotros en Chiapas al Cierre. Un gusto platicar con usted y esperamos que nos vuelva a visitar en su próxima estancia por Chiapas. Con mucho gusto, Efraín. Gracias. Santiago Gracias. Krill Miranda, Hasta luego. por supuesto, aspira al dirigir el Frente Amplio por México. Estamos seguros que tiene muchas posibilidades, así es que estamos seguros también que lo tenemos pronto nuevamente en Chiapas al Cierre.